siempre la función objetivo se debe en algunos casos maximizar o minimizar. Es decir, el esquema del programa lineal, similar a los que conocemos, nada más que ahora las variables son binarias, es decir, únicamente pueden tomar el valor 1 o el valor 0. Entonces, recordando un poco lo que es una variable binaria, son aquellas que solamente pueden tomar valores 0 o 1 y se utiliza cuando el problema consiste en decidir entre dos elecciones posibles. Es decir, sí o no, sí sucede o no, no sucede. Por lo tanto, las variables binarias se representan de la manera como está en la pantalla. Supongamos que la variable sea i, la variable binaria, entonces con una llave se representa los valores que puede tomar 1 y la leyenda si la decisión es sí, 0 si la decisión es no. O muchas veces se pone 1 si la decisión es sí y 0 se pone caso contrario, es decir, sería lo contrario, 0 sería el valor que toma la variable en el caso contrario a lo que toma cuando es el valor 1. Por ejemplo, la variable i se puede utilizar para representar si se debe elegir invertir en divisa extranjera o no. Entonces, se expresa en el programa lineal i igual a, se abre la llave, se pone 1 y a continuación la frase que representa al 1. En este caso, 1 si se invierte en moneda extranjera y valdrá 0 en otro caso. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso es que no se invierta en moneda extranjera. Sería la negación del valor 1. Ahora vamos a ver los operadores lógicos que nos van a permitir trabajar con las variables binarias. Entonces, aquí todas las variables de ahora en más que vamos a mostrar en la diapositiva, variables binarias. Todas las i que van a ver ustedes son variables binarias, o sea, únicamente toman valor 1 o 0. La primera relación lógica es, en inglés sería OR, y nosotros le llamamos O. La expresión booleana que representa esta relación lógica es como si fuera una B corta. Entonces, la expresión booleana, cuando tenemos varias opciones, sería la opción 1, P2, o la opción P3, así sucesivamente, o la opción PN. ¿Cómo se representa esta relación lógica OR? Como una inecuación lineal, sería la suma de I1 más I2 más IN mayor o igual a 1. En este caso, esta expresión me permite seleccionar uno o más de una de las opciones que estoy considerando. Las opciones que se están considerando están representadas en la expresión esta booleana por P1, P2 o PN. Para cada una de las opciones existe una variable binaria. Y el O se expresa como una suma. Es decir, P1 le corresponde en una inecuación lineal una variable binaria I1 que puede tomar el valor 1 cuando se selecciona la opción P1 o 0 y 1 valdrá 0 si no se selecciona la opción P1. Fíjense que al ser una suma mayor o igual a 1, quiere decir que puede haber más de una variable que tome el valor 1. Como mínimo una variable va a tomar el valor 1 y ahí será la igualdad. Y ahora si más de una de las variables y
toma el valor 1, entonces va a ser mayor, el término de la izquierda va a ser mayor a 1. Es decir, cuando esto suceda, se ha elegido más de una de las opciones. Otra de las proposiciones lógicas es la relación AND, que en inglés están expresadas siempre en inglés las proposiciones lógicas, y en el caso del español sería el y. El AND o y, no el y como variable, sino el y como el AND del inglés. Entonces, ¿cuál sería la expresión booleana? En este caso también hay n opciones. Entonces, sería P1 y P2 y P3 y Pn. ¿Cómo se representa estas proposiciones como inecuaciones lineales? Sería I1 mayor o igual a 1, I2 mayor o igual a 1, I3 mayor o igual a 1, etcétera, y n, aquí tendría que decir n, en el último, mayor o igual a 1. A ver si lo puedo cambiar. ¿Me permitiría? No, no me va a permitir. Bueno, corrijan ustedes, la última no es I3 sino IN, que sería la correspondiente a P sub n. En este caso, lo que está significando estas representaciones como inecuaciones lineales es que se debe elegir tanto P1 como P2, como P3, como Pn. Y se elige P1 y se elige P2 y P3, es decir, I1 mayor o igual a 1 quiere decir que se va a elegir P1. Porque al tener que ser mayor o igual a 1, la única opción es que sea 1, porque I1 puede tomar 0 o 1 solamente. Lo mismo sucede para P2, con su variable correspondiente que es I sub 2. Entonces, aquí también tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, también se debe elegir P2. Y así sucesivamente. La siguiente proposición lógica es la implicación. La implicación significa, si se elige P1, entonces se debe elegir P2. Ya. ¿Cómo se representa como una expresión booleana? Se representa la implicación como una negación. Este gráfico o esta recta quebrada significa negación en el álgebra booleana. Por lo tanto, sería negación de P1 o P2. Entonces, les repito nuevamente, la expresión que yo quiero, la relación lógica que yo quiero representar matemáticamente mediante variables binarias es la implicación. La implicación es si P1, entonces P2. ¿Qué quiere decir eso? Que si se elige P1, entonces se debe elegir P2. Para eso usamos el álgebra booleana y la expresión que me permite representar la implicación es negación de P1 o P2. Ya hemos visto que el O es una suma. Si nosotros vemos anteriormente, el O estaba dado por una suma. Entonces, la negación de P1, ahora vamos a ver la representación como una ecuación lineal. La negación, aquí vamos a necesitar utilizar dos variables binarias. Ligada a P1, que es I1, y otra variable binaria ligada a P2, que es 2. Negación de P1 es 1 menos I1. Entonces, cuando aparezca la expresión booleana negación de P1, eso se expresa mediante una variable binaria como 1 menos I1. El O es la suma.
O, y P2 está relacionado a I2. Entonces, negación de P1, 1 menos I1, O más, y P2, I2. Y eso es mayor o igual a 1. Entonces, la implicación, si P1, entonces P2, se representa como la inecuación 1 menos I1 más I2 mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la proposición lógica equivalente. La relación lógica equivalencia es sí, sí y solo sí. Es decir, P1 se elige sí solo... Ay, perdón. A ver, acá me he vuelto a equivocar. Bueno, no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar, disculpen, ahí me he vuelto a equivocar. Ahí es P2. Acá es P1, sí, solo sí, P2. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, por Sí, favor profe. corrijan ahí. Sí. P1, sí, solo sí, P2. Entonces, esto que es una implicación en ambos sentidos. Ustedes ya en matemáticas, nosotros manejamos mucho el sí, solo sí, así que ya lo entendemos. Entonces, esto quiere decir P1, entonces P2, y P2, entonces P1. Entonces, la expresión booleana está expresado acá. Acá, fíjense que está P1, entonces P2, y P2, entonces P1, que si nosotros fijamos en implicancia, P1, entonces P2 es negación de P1 o P2, que fíjense que está acá, negación de P1 o P sub 2, y se tiene que dar en ambos sentidos. Entonces, en el otro sentido sería negación de P2 o P1. Entonces, aquí está en el sentido de si P1, entonces, y en el segundo paréntesis está si P2, entonces P1. La representación como inecuación que me permite representar la equivalencia, el sí y solo sí, es I1 igual a I2, donde I1 es la variable binaria ligada a P1 y I sub 2 es la variable binaria ligada a P sub 2. ¿Alguna pregunta? Entonces acá por favor corrijan, aquí es P1 sí, solo sí, P2, P sub 2. ¿Alguna duda? Vamos a ver ahora, vamos a trabajar esta expresión booleana para ver cómo llegamos a I1 igual a I2. Entonces tenemos, acá tenemos si P1, entonces P2, y aquí a la derecha tenemos entre paréntesis la expresión si P2, entonces P1. Entonces, si P2, si P1, entonces P2 sería la negación de P sub 1 o P sub 2. La negación de P sub 1 es 1 menos I1. El O es una suma y P sub 2 es I sub 2 mayor o igual a 1. Trabajando, paso o resto, resto menos 1 en ambos miembros, entonces quedan menos I1 más I2 mayor o igual a 0, sumo I1 en ambos miembros y me queda I2 mayor o igual a I1. Trabajando ahora con la implicancia inversa, si P2, entonces P1, entonces si P2 es negación de P2 o P1, negación de es 1 menos I2, O es suma y P sub 1 es I sub 1 mayor.
trabajando matemáticamente, se llega a que I1 mayor o igual que I2. Como se tiene que dar las dos expresiones, o sea, I1, porque es sí, solo sí, sí y solo sí, quiere decir que se tienen que cumplir ambas expresiones. En el único caso I2 mayor o igual a I1 y 1 mayor o igual a 2, el único caso que se cumplan ambas expresiones es que I1 sea igual a I2. Por lo tanto, el sí y solo sí para el caso de P sub 1 y P sub 2 se representa mediante ecuaciones lineales como I1 igual a I2. Después existe otro operador de proposiciones lógicas que es el OR excluyente. Es decir, que solamente en este caso se puede elegir una única alternativa. Entonces, fíjense en la expresión del álgebra booleana, este operador, el OR excluyente, se representa como una B con una rayita. Recuerden que la B era O. Entonces, para significar que es excluyente, que solamente se puede elegir una opción, se le pone a la B una rayita abajo. Entonces, es P1 o P2 o P3 o Pn excluyente. Y en el caso que es excluyente, es decir, que solamente se puede elegir una opción, la representación como una inecuación lineal es la igualdad. Es decir, la suma de las variables binarias igualadas a 1. Entonces, esto quiere decir que únicamente como es estrictamente igual, entonces solamente una de las variables binarias va a tomar el valor 1 y todas las otras el valor 0. Por lo tanto, se va a elegir de las n opciones solamente una. Por eso se llama excluyente. Solamente admite una sola de las opciones. ¿Alguna pregunta? Si nos fijamos, la expresión o, que no es excluyente, el OR, que no es excluyente, la desigualdad es de mayor o igual. Es decir, en este caso, el OR admite que se elija más de una opción, ya que es una desigualdad. Mientras que el OR excluyente genera una ecuación que es una igualdad, y al ser igual a 1 significa que solamente se puede elegir una de las opciones excluyendo a todas las otras. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe, ¿podría volver a explicar el operador, la relación de implicancia, no me acuerdo cómo se llama? ¿Está? Implicación, sí. Sí. La implicación significa, nos imaginemos que P1 y P sub 2, todas esas que le hemos llamado P sub 1, P sub 2, P sub n, son opciones que se están, por ejemplo, podrían ser distintos proyectos que se están evaluando. Entonces, si P1, entonces P2, que es la implicación, significa, nosotros queremos expresar matemáticamente la condición de que si se elige el proyecto 1, entonces se debe elegir el proyecto 2. La implicancia significa relacionar dos opciones entre sí. Si P1 es la implicancia P1, entonces P2 se lee como si P1, entonces P sub 2. ¿Eso qué significa? Si se elige P sub 1,
entonces se debe elegir también P sub 2. Hay una vinculación entre P sub 1 y P sub 2. Para expresar, nosotros no nos olvidemos que estamos trabajando con programas lineales, es decir, nosotros estamos modelando matemáticamente un sistema y al cual lo queremos maximizar o minimizar a través de una función objetivo. Entonces, estas proposiciones lógicas, como por ejemplo decir, si elegimos el proyecto 1, entonces también debemos elegir el proyecto 2, lo debemos poder representar mediante inecuaciones, porque va a ser una restricción dentro del modelo. Entonces, para poder representar la implicación dentro del modelo matemático, vamos a usar variables binarias. Esas variables binarias cada una de ellas va a estar asociada a uno de los proyectos. En este caso, P1 es una I sub 1 es una variable binaria asociada al proyecto 1. E I sub 2 es una variable binaria asociada al proyecto 2. La manera de decir si se elige P1, entonces se elige también P sub 2, es a través de la inecuación esta, 1 menos I1 más I2 mayor o igual a 1, que la podemos trabajar matemáticamente, a ver, no está trabajada acá, pero esta se la puede trabajar un poco más y eliminar aquí los términos independientes. Pero bueno, en principio, 1 menos I1 más I2 mayor o igual a 1 es una expresión matemática que vamos a poder incluirla en el modelo matemático nuestro, que va a esa expresión matemática va a representar una relación lógica, que es que si se elige P1, entonces también se va a elegir P2. ¿Te ha quedado claro? Sí, mejor, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver si aquí nos queda más claro. Justamente vamos a tomar la implicación lógica si P1, entonces P sub 2. Entonces, ya hemos visto que para representar mediante variables binarias la implicación si P1, entonces P2, lo hacemos mediante la desigualdad 1 menos I1 más I2 mayor o igual a 1, operando matemáticamente, es decir, sumando menos 1 en ambos miembros, queda menos I1 más I2 mayor o igual a 0. Entonces, la expresión matemática menos I1 más I2 mayor o igual a 0 la podemos usar en un modelo matemático para hacer una optimización, y esta inecuación va a representar la implicación. Si elijo P sub 1, entonces también voy a elegir P sub 2. Entonces veamos, para saber o para verificar que la inecuación está bien confeccionada y representa la implicación, vamos a usar lo que se llama tabla de verdad. La tabla de verdad es la que ustedes ven aquí abajo. En ella se representan variables binarias, en este caso hay solo 2, y 1 y 2, y cuál es la representación matemática que debemos verificar. Entonces, fíjense, para usar la tabla de verdad, lo que se hace es, se evalúan todas las combinaciones posibles. Entonces, I1 e I2 pueden tomar, sabemos que I1 y I2 solamente son variables binarias, toman el valor 1 y 0. ¿Cuáles son todas las combinaciones posibles? Sería que I1 e I2 tomen el valor 0,
que I1 tome el valor 1 e I2 el valor 0, que I1 tome el valor 0 e I2 el valor 1 y que ambas tomen el valor 1. Esas son todas las posibilidades que existen para las dos variables I1 y 2, todas las combinaciones posibles. Ahora, evaluamos la expresión. Entonces, I1 menos I1 más I2 es 0, menos I1 más I2 en la segunda fila es menos 1, menos I1 más I2 en la tercera fila da como resultado 1, y menos I1 más I2 da como resultado 0 en la cuarta fila. Ahora nos fijamos que para la primera fila, 0 es mayor o igual a 0, sí, entonces es verdadero. Para la segunda fila, el resultado menos I1 es mayor que 0, no, eso es falso. Para la tercera fila, menos I1 más I2 es 1. 1 es mayor o igual a 0, sí, es verdadero. Y para la cuarta fila, menos I1 más I2, que es 0, es mayor o igual a 0, sí, también es verdadero. Es decir, que en el único caso que no se va a dar, o sea, no se va a cumplir la desigualdad, por lo tanto, no va a suceder, es el caso en que elegido I1 no se elija I2. Es decir, que se va a cumplir la desigualdad, es decir, se va a cumplir la restricción para el caso que no se elija ninguno de los dos proyectos, que se elija solamente el segundo proyecto o que se elijan los dos proyectos. No va a estar permitido que se elija P sub 1 y no se elija P sub 2. ¿Está claro? La implicación, ¿cuál era? Si se elige P sub 1, entonces se elige P sub 2. Entonces, no, que se elija P sub 1 y que no se elija P sub 2 no es posible, porque la inecuación que representa la implicación no va a permitir que se elija P sub 1 sin elegirse P sub 2. ¿Está claro el ejemplo? Sí, profe. ¿Lo han entendido? Sí, sí. Perfecto. Ahora veamos cómo con esas expresiones básicas, con esas implicaciones lógicas básicas, se puede armar distintas inecuaciones, siempre usando la lógica. Supongamos, se necesita expresar matemáticamente en un modelo que si se elige la opción 1, no se puede elegir la opción 2. Quiere decir, si se elige, es una implicación, pero en esta implicación hay una negación para P sub 2. La implicación dice, si se elige 1, entonces no se elige 2. Entonces, para ello, en la álgebra booleana tenemos que representar P1 como la negación de P1 o no P2, la negación de P sub 2. El sí P1 es la negación de P1. La implicación es O y no P2 es la negación de P sub 2. Entonces, ahora para representar matemáticamente la negación de P1, asociemos siempre las variables binarias, el subíndice está dado por el subíndice del proyecto que estamos y uno va a estar asociado al proyecto 1 y sub 2 al proyecto P sub 2. Entonces, negación de P1 es 1 menos I1 más es el O. Y negación de P sub 2 es 1 menos I2 mayor o igual a 1. Entonces, trabajando matemáticamente, queda 2 menos I1 menos I2 mayor o igual a 1, restando o sumando menos 2 en ambos miembros, queda menos I1 menos I2 mayor o igual a 1, que sería multiplicando por menos 1,
I1 más I2 menor o igual a 1. Vamos a hacer entonces la expresión I1 más I2 menor o igual a 1 es una restricción que me permite la implicación de si se elige P sub 1, entonces no se debe elegir P sub 2. Entonces hacemos la tabla de verdad para verificar que esta inecuación haga cumplir la implicación deseada. Entonces, si hago la tabla de verdad y las 4 alternativas entre I1 y 2, todas las combinaciones posibles, me queda que para la primera combinación, que es ambas 0, me queda 0, la suma de I1 más I2 es 0. Para la segunda, la suma de I1 más I2 es 1. Para la tercera fila, la suma de 0 más 1 es 1. Para la cuarta fila, I1 más I2 es 2. Y ahora veamos si se cumple la desigualdad. Y vemos que 0 menor o igual a 1 es verdadero, 1 menor o igual a 1 es verdadero, 1 menor o igual a 1 es verdadero y 2 menor o igual a 1 es falso. Es decir, la posibilidad de que se elija P1 y también P2 no se puede dar. Si se elige P1 me dicen que no puedo elegir P sub 2. Ustedes que esta última combinación, que se elija tanto P sub 1 como P sub 2, no está permitida mediante la expresión I1 más I2 menor o igual a 1. Es decir, la expresión matemática I1 más I2 menor o igual a 1 permite que no se elija ninguna de las dos, que se elija únicamente el proyecto 1, que se elija únicamente el proyecto 2, pero elegido el proyecto 1, no puedo elegir también el proyecto 2 y está vedado, ven en la tabla. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea es, esto creo que era la última, no, bueno, entonces hasta acá hemos visto todas las maneras de representar distintas relaciones lógicas mediante inecuaciones usando variables binarias. Entonces eso sería lo que se llama programación lineal entera binaria. Ahora vamos a ver el caso en donde se usen variables enteras, pero también variables continuas. En ese caso se llama programación lineal mezcla entera. Mezcla entera significando que se usan variables continuas y variables enteras. En particular, esto se da mucho cuando se utilizan variables continuas y variables binarias simultáneamente. Por ejemplo, ¿cuándo se utilizan simultáneamente variables continuas y enteras para activar o desactivar variables continuas? Se le dice normalmente en optimización prender o apagar variables. Supongamos, acá tenemos un ejemplo donde tenemos la variable x, que es una variable continua, e y es una variable binaria. Fíjense, x sub y es mayor o igual que 0, e y sub y pertenece al 0, 1, es decir, x sub y es continua, porque no aclara que es una variable entera, sino al decir únicamente mayor o igual a 0, significa que es continua, e y sub y es una variable binaria. Muchas veces uno necesita que una variable continua en determinadas condiciones tome el valor 0 y en otras condiciones tome un valor mayor o igual a 0. Para eso
se utiliza la expresión que ustedes ven acá, x sub i menos m mayor por i sub i menor o igual a 0. En ese caso, vamos a suponer que esta ecuación exprese la producción de un producto. X es la cantidad de producto a producir. Y esa cantidad, ese producto puede o no producirse. Y eso lo expresamos mediante una variable binaria i, que toma el valor, en este caso, i sub i. Esa variable toma el valor 1 si se produce el producto y 0 si no se produce el producto. Entonces, repito, i sub i es una variable binaria que toma el valor 1 si el producto X se debe producir e Y toma el valor 0 si el producto no se debe producir. Nos olvidemos un poco del subíndice. El subíndice es para indicar que son varios productos. Vamos, lo pensemos como si fuera un único producto y eso después no importa, al subindizar lo llevamos a n productos, al modelo matemático. Pero aquí pensemos en uno solo. Vamos a suponer entonces I que toma el valor 1 y 0 y está asociado a la producción o no de un producto. Entonces, M es un número suficientemente grande y fíjense ustedes, cuando no se produce el producto, es decir, el producto X no debe ser producido, el valor de la variable asociada a ese producto toma el valor 0. Por lo tanto, el término menos M por I es 0. Por lo tanto, la ecuación que estoy señalando dice que X es menor o igual a 0. Pero por otro lado, X es mayor o igual a 0. Por lo tanto, para que se verifique la ecuación de arriba y la no negatividad de la variable, la única alternativa es que X sea igual a 0. Mientras que si el producto se debe producir, es decir, I sub i toma el valor 1, entonces en la ecuación acá que estoy señalando de arriba, va a decir x sub i menos m menor o igual a 0. Es decir, m va a ser una cota superior de xi. Es decir, va a tomar un valor menor o igual a m. Y no va a haber ninguna interferencia con la no negatividad de x. Entonces, las dos ecuaciones, cuando se produzca el producto, las dos ecuaciones vigentes van a ser x menor o igual a m y x mayor o igual a 0. Es decir, m me estaría dando la cantidad máxima a producir de x. Es decir, x, cuando i vale 1, x varía entre 0 y m de manera continua. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. ¿Han entendido? Bueno, entonces, cuando se utilizan este tipo de restricciones, donde hay variables binarias, el programa lineal se llama mezcla, es decir, implicando que se están usando variables binarias y se están usando variables continuas. Otra utilidad que tiene la mezcla entera, la programación mezcla entera, es permitir elegir un único producto. Entonces, supónganse, aquí sí, el subíndice I me está indicando varios productos que se están produciendo. Entonces, vamos de nuevo, la variable I, la variable binaria I, va a estar asociada al producto I latina, la Y asociada al producto I latina. Entonces, cuando I sub I tome el valor 1, significa que el I latina, el producto I latina, se está produciendo. Y si I sub I toma el valor 0, significa que el producto I latina no se está. De nuevo, la inecuación, tengo la inecuación de que x menos m i menor o igual a 0, esta me va a permitir prender o apagar
la variable continua, o activar y desactivar. Da lo mismo decir apagar o prender que activar y desactivar la variable continua. Pero al agregar la restricción que la suma de las variables binarias sea igual a 1, está indicando que solamente se debe elegir un único producto. Si bien yo voy a tener varias ecuaciones para la desigualdad x menos m y menor o igual a 0, una por cada producto, al agregar como restricción que la suma de los I sub I sea igual a 1, voy a estar exigiendo que se elija un único producto. Vale decir, la suma igual a 1 implica que una única variable binaria toma valor 1, todas las demás tomarán valor 0. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces empecemos a hacer el práctico de hoy. A ver si lo encuentro. Acá. Trabajemos en bajar en el práctico 5, que es programación lineal entera, donde va a haber problemas de variables binarias únicamente, y habrá otros que es mezcla entera, que tendrán que usar variables continuas y variables enteras. ¿De acuerdo? Entonces yo me quedo acá, ustedes comiencen a resolver los problemas y cualquier duda me preguntan. El práctico 5 se plantea el modelo matemático escrito en lápiz y papel y se resuelve en Excel. Les voy a recordar en Excel. Estoy en datos, a ver, datos. En Excel, fíjense, al agregar variables existe el INT, que es entero. Es decir, el solver, cuando se plantean las restricciones, así como existe un menor igual, mayor igual, existe también el binario, perdón. Estamos viendo binario. Existe también, a ver si puedo hacerlo más grande. No. Existe también la opción de asignar a un grupo de variables la opción de binaria. ¿Está claro? Entonces resuelvan todo este práctico, lo tienen que resolver usando Excel. El planteo del modelo lo hacen en lápiz y papel a mano, pero la resolución la vamos a hacer con Excel. ¿Algún? No encuentro el... Está el práctico. Cualquier duda me consulta.